Bienvenidos a su programa El Café Literario y Filosófico. El tema de hoy será el pensamiento pedagógico. Para ello tenemos tres invitados, exponentes y expertos en el tema. El licenciado en Informática, Francisco Maldonado, el licenciado en Derecho, Germán Franco, y la licenciada en Educación Preescolar, Luz Durán. Como les dije en un inicio, el tema de hoy es el pensamiento pedagógico y es muy importante hablar del pensamiento pedagógico en diferentes posturas, en la latinoamericana, crítica y africana. ¿Cómo impacta la educación en la sociedad según el pensamiento latinoamericano? Bueno, Mariana, primero que nada, pues muchas gracias por invitarme a tu programa. El pensamiento latinoamericano se enfoca principalmente en combatir el analfabetismo. Los diferentes expositores de esta corriente buscan sobre todo este tema. También algo muy significativo del pensamiento latinoamericano precisamente es buscar que la educación realmente sea para todos, que no sea solamente una utopía como lo ha sido en otros pensamientos, como en el pensamiento, como en la corriente de la ilustración o en el positivismo, ¿sí? Entonces que realmente llegue a las clases bajas. Bueno, en mi caso sería el pensamiento africano. Ahí nos abarca más que nada la cultura, ¿sí? Practicar esa cultura con las familias, que sean muy orados, irla transmitiendo oralmente a las demás personas y ahora sí que respetar y tener bien en claro qué es la cultura. Entonces, algo muy importante, tu pensamiento africano, nos mencionabas de que abarca también mucho sobre la transmisión de generación en generación, de esa oralidad, que mencionas, vaya transmitido en mitos, en leyendas, de toda esa cultura pues que se tiene en África. Sí, exactamente, o sea, la cultura se tiene que ir viendo, sabes, así que todo lo que hacen en casa, lo que practican, lo que quieren dar así que a conocer a las demás personas. Bueno, principalmente, Mariana, muchas gracias por la invitación que nos has hecho, ¿verdad? Y pues desde el punto de vista del pensamiento crítico, creo que debemos tener primero un concepto de lo que es la educación. Y dice que la educación es el conjunto de conocimientos, costumbres y valores que se transmiten de generación en generación. Ya de ahí, partiendo de la idea principal de lo que es la educación, ahora sí podemos ver el impacto que ella va a lograr dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque va a dotar a esos individuos de conocimientos, valores y costumbres que van a poder aplicar a la sociedad para ello transformarla. Esto quiere decir que el proceso de la enseñanza va a crear alumnos capaces de desarrollarse en un entorno social y que sean altamente productivos. Bueno, y ya hablamos sobre este impacto que tiene la educación en la sociedad como un medio de transformación, como de transmisión de conocimientos y sobre todo por combatir ese analfabetismo. Pero ahora centrémonos en ese objetivo que tiene la educación a través de los diferentes pensamientos. Nos gustaría escuchar el pensamiento crítico. ¿Cuál es ese objetivo que tiene en la educación? Bueno, primeramente, desde el enfoque del pensamiento crítico, la educación era un proceso de enseñanza que el objetivo era erradicar las desigualdades. En esa época había mucha distinción de clases sociales. Esto quiere decir que la educación no era igualitaria para todos, porque predominaban dos clases sociales. Entonces, la educación tiene como objetivo eso, erradicar la desigualdad y las clases sociales, para que todos tengan el derecho al conocimiento, a la libertad de expresar sus ideas y más que nada para lograr individuos que tengan las capacidades para poder desenvolverse dentro de un núcleo social y pues que sean productivos, que aporten a la sociedad, para que busquen el bien común de un determinado grupo de población. Fíjate que, bueno, ahora sí que también el pensamiento africano va un poquito enfocado a también de quitar esa desigualdad. Nada más que se basa más que nada en tres aspectos,
que es crear primero una mente indagadora, que conozca, y ya después que vaya aprendiendo de sus iguales, o sea, que vaya conociendo a las demás personas, que vea qué está bien y qué está mal, y en base a ello tener una confianza en sí mismo para que ahora sí que se desenvuelva en la sociedad y sea igualitario entre, ahora sí que para todos, o sea, que sí puede, así como tú lo mencionas, ahora sí que abatir esa desigualdad, pero igual aquí lo maneja en tres aspectos, o sea, lo que es una mente indagadora, que aprendan con sus iguales y que ahora sí que todo sea igual para todos. Tiene que aparecer el pensamiento latinoamericano retoma también algo del pensamiento crítico en ese aspecto, ya que los pensadores o los idealistas de Latinoamérica ponían o querían que la educación llegara a toda la población también, sin distinción de clases sociales. ¿Sí? Otro de los puntos muy importantes era que el alumno o el que estudiaba tuviera una experiencia global, ¿sí? Que utilizara todos los sentidos y no solo fuera como anteriormente era la educación, que era una educación verbalista, donde el profesor era el que llegaba, daba la clase y el alumno solamente era un espectador. Aquí no, aquí se trata de que haya una verdadera comunicación, tratando de utilizar todos los sentidos, se vuelve un poquito más visual. En estos objetivos, bueno, de la educación, en el nuevo modelo, pues de eso se basa pues ahora sí que los ámbitos, ¿verdad? En eso, con la nueva implementación de los clubs, se trata de que los niños puedan pues construir experiencias, que puedan movilizar pues esas habilidades, los conocimientos y sobre todo las actitudes que los llevan pues ahora sí que a desenvolverse pues en esta sociedad que pues como ya lo hemos visto pues es una sociedad muy cambiante, que está en constante movimiento, que no es estática y que bueno, como lo hemos visto, la experiencia es fundamental hoy en día para la adquisición de los conocimientos. Y pues principalmente la experiencia más que nada nos sirve para adaptarnos a esos cambios que surgen en la sociedad. Ese también es uno de los objetivos de la educación, que cree alumnos innovadores que se vayan adaptando a las nuevas necesidades. Sí, que el pensamiento creativo y pues sea algo como que fundamental en el desarrollo integral de los alumnos para esa pues solución de problemas. Ahora continuando, pasamos a la siguiente pregunta que creo que va de la mano a lo que estamos mencionando. ¿Cuáles serán los métodos, hablando pues de pedagogía, ¿verdad? ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que impactan principalmente ahora sí que en el pensamiento africano? Bueno, en el pensamiento africano, ahora sí que para la enseñanza tenemos más que nada basarnos en las personas adultas, los que ya conocen un poquito más, que ya tuvieron experiencia ellos, y ahora sí que ser los maestros, como quien dice, de las nuevas generaciones, ¿sí? Hay que trabajar lo que es la autoconfianza en la persona, o sea, que se conozcan, que vean sus fortalezas, como que sembrar esa confianza en sí mismos para poder desenvolverse en la sociedad. También nos dice de la cooperación, que ahora sí que yo te ayudo, tú me ayudas, o sea, irnos cooperando para que en sociedad pues tengamos esa cultura de valores que hoy en día se ha perdido mucho, o sea, hace mucha falta esa práctica de valores de familia y que este pensamiento, o sea, como que se enfoca mucho en eso, o sea, respetar la cultura, respetar a los demás y practicar valores más que nada. Y fíjate que eso, bueno, mencionando otra vez el nuevo modelo, va vinculado mucho con el desarrollo socioemocional que, bueno, vemos hoy en día, ¿verdad? Que es muy importante y sobre todo a ese énfasis que se le da, yo creo que a cada contexto donde se encuentra una institución, ya sea una comunidad rural, una comunidad indígena, una comunidad urbana, que se rescaten esos valores, esas costumbres y sobre todo esas tradiciones que se tienen hoy en día. Pasa por ahí algo similar, ¿verdad? Con el método latinoamericano, le da un especial énfasis en un aspecto que también es muy importante hoy en día. Claro que sí, Mariana. Mira, por ahí lo comentamos hace un momento, se critica mucho el método verbalista y se opta por lo que viene siendo el lenguaje total, que incluye, como comentábamos, la percepción o la utilización de todos los sentidos.
Otra situación muy marcada en toda Latinoamérica, a través de la historia reciente, es que no se le da a la escuela todo el peso de la educación. Trata de que se involucren también, sobre todo lo que son gobiernos, pero que la población también. Hace unos años, en las comunidades, la población estaba muy inmiscuida con la educación, ¿sí? Apoyaban al maestro, iban por él cuando no había accesos, le llevaban comida. Entonces, son situaciones que aportó esta ideología aquí en Latinoamérica. Bueno, y desde el punto de vista del pensamiento crítico, en esa época había una guerra entre clases sociales por quién tenía el poder, luchaban por el poder más. Sin embargo, en esa época nacieron dos corrientes que fueron las que regían la educación, que pues es el capitalismo y el marxismo. Y él decía que la sociedad perfecta era una sociedad sin clases y sin Estado, donde predominara la igualdad. Pero lo que pasaba en esa sociedad era que, a pesar de que pues tenían conocimientos al alcance, ¿verdad? Todavía existía una división de clases. O sea, el objetivo que tenía la educación no podía cumplirlo efectivamente. ¿Por qué? Porque los conocimientos se utilizaban para perjudicar a la sociedad. Ese fue la primera corriente filosófica que existió en el pensamiento crítico. Después se desarrolló el positivismo, y el positivismo es pues también una doctrina filosófica que tiene como principal objetivo la demostración del conocimiento mediante la experiencia, que es lo que actualmente rige el proceso de la educación. Es adquirir esos conocimientos mediante la resolución de diferentes problemáticas que surgen en la sociedad. Entonces, enfocado también al pensamiento africano, creo que la educación por Kant era la transmisión de esas costumbres de los adultos hacia los jóvenes. Y pues creo que se basa, está relacionado con eso de la experiencia, de hablar de esta, pues ahora sí que transmitir la experiencia de los adultos a los menores. Entonces como que sí va ligado mucho este pensamiento crítico con el africano, pero también siento que va también mucho vinculado, ¿verdad?, hacia el pensamiento latinoamericano, porque pues esa verbalización nos lleva ahora sí que a transmitir de igual manera, ¿verdad? Entonces sí van en este cuestionamiento, siento que va muy enfocado eso, a los métodos principales que se utilizaban. Y bueno, y ahora sí, para concluir, ya hemos estado comparando, pues yo creo que estas corrientes pues del pensamiento, ¿verdad? Entonces vamos a concluir con algo muy importante que ya hemos venido mencionando, pero nos gustaría escuchar ahora sí que su conclusión final. ¿Cómo se refleja el pensamiento pedagógico en la actualidad? ¿Cómo a través de estos cambios que han surgido, estas corrientes del pensamiento pedagógico se han mantenido, o qué esencia es la que perdura hoy en día? Nos gustaría escuchar el pensamiento latinoamericano. Claro que sí, Mariana. Mira, en el pensamiento latinoamericano se le da gran importancia a la lectoescritura, ya que para estos pensadores es la base para adquirir nuevos aprendizajes. Es por eso que en México y otros países, se le da gran importancia en los modelos educativos que se llevan a cabo a la lectura, a la escritura, ¿verdad? También es muy marcado la lucha permanente, y los profes han sido factor de esta lucha para que las clases bajas sean integradas, sobre todo a estos proyectos educativos, ¿sí?
También esa lucha permanente para que todas las clases bajas, sobre todo, sean integrados a los proyectos educativos, ¿sí? La mayoría de estos maestros, ¿sí?, han sido luchadores sociales, ¿sí? Algunos de ellos, sobre todo en el sur del país, han hecho movimientos que han impactado a todo México, pero sobre todo por eso, por tratar de incluir a esas clases sociales que han sido relegadas también en nuestro país. En nuestro país, sí. Y algo que comentábamos hace un momento en el corte comercial, ¿sigue usted, maestro, siendo un experto en la actualidad y en nuestro país, sobre todo en México, un experto sobre las misiones culturales que se viven, que se siguen manteniendo hoy en día en nuestra actualidad, que precisamente tratan de erradicar estas situaciones que nos comentan, ¿verdad? Y sobre todo también que como mencionaba, tiene un especial enfoque en la lectura y la escritura, que como sabemos varios autores como pues Emilia Ferreiro, Daniel Casani, Elena Lunchetti, nos habla precisamente de esa comprensión lectora, nos hablan de esa escritura con fines, ¿verdad? Con que tengan algún propósito y que los niños o las personas puedan identificarlo y que eso permita para conocer y comprender el mundo que los rodea. Claro que sí, la misión cultural precisamente surge con eso, ¿verdad? Trata de hacer un cambio ante la desigualdad y ante la devastación de la guerra de la Revolución Mexicana. Es como surge la misión cultural. Que se ha mantenido hoy en día. Maestro, nos gustaría escuchar su conclusión. Bueno, creo que en la actualidad, pues, los procesos... Bueno, vamos a escuchar al maestro, por favor, con el pensamiento crítico. ¿Cuál puede ser su conclusión, maestro? Bueno, mi conclusión de esta corriente pedagógica, lo que es el pensamiento crítico, el principal objetivo era erradicar la desigualdad y por medio de la educación o el proceso de enseñanza. Y las demás corrientes filosóficas han aportado que ese proceso de enseñanza se vaya transformando de acuerdo a las nuevas necesidades que surgen dentro de una sociedad. Lo que busca la educación principalmente es crear alumnos que puedan aplicar esos conocimientos y desarrollarse en un núcleo social, ya sea familia, en trabajo o sociedad. Ese es el principal objetivo, la aplicación de esos conocimientos y cómo va a adquirir esos conocimientos por medio de la experiencia. Actualmente en la educación hay un campo específicamente en la investigación, el análisis, la formación de tu criterio para poder resolver esa situación que se te presenta. Este apartado, pues como ya sabemos, se llama campo de formación y exploración del mundo natural y social. Claro que como lo mencionas, pues ahora sí que se desglosa, ahora sí que en diferentes pues niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria y pues preparatoria, ¿verdad? Que pues ahora que reflexionamos acerca de lo que nos dices, pues por ejemplo en la educación preescolar, que se vincula mucho pues con la exploración, ¿verdad? Con la indagación, con conocer, que los niños conozcan lo que les rodea, ¿verdad? Y que sobre todo pues también conozcan a lo mejor el mundo en el que se desenvuelven un poco, ¿verdad? En primaria pues ya tiene más desgloses, un poco de la historia, las ciencias naturales, que pues se le da continuidad en secundaria también con geografía, con historia universal, o sea que van vinculándose y se va desglosando pues para que los alumnos puedan tener mayor conocimiento y puedan como lo menciona el maestro, puedan ir más hacia la experiencia, puedan indagar y puedan conocer para la resolución de problemas. Nos gustaría escuchar la conclusión del pensamiento africano. Bueno, yo considero, ahorita que están comentando y ya con lo que íbamos viendo, yo creo que ahorita el nuevo modelo ya viene ahora sí que trae consigo todo lo que estamos viendo de que la lectoescritura, la desigualdad, los valores, la cultura. Ahora sí que, por ejemplo, yo que trabajo en preescolar, que conozco un poquito más de preescolar,
nos marca los campos de formación, donde hay el lenguaje y comunicación, trabaja la expresión oral, la escritura, el pensamiento matemático, el razonamiento, la resolución de problemas, y más que nada, por ejemplo, en el africano, que se basa mucho en la cultura, en los valores, está el campo de formación, de exploración y conocimiento del mundo natural y social, que igual comentaba aquí el compañero, que es más que nada, ahora sí que investiguen, que conozcan, que analicen, que conozcan su cultura, y también se basa en la exploración de la naturaleza y aparte de la cultura, del contexto, cómo son las tradiciones de su contexto, y transmitirlas ahora sí que por medio de la expresión oral a las demás generaciones. O sea, ahora sí que viene desde antes, mucho antes ya venía ahora sí que ya establecido lo que querían lograr en los alumnos, y ahora con el nuevo modelo pues viene los campos de formación y viene esa vinculación desde preescolar, primaria, secundaria, como lo mencionaba aquí Mariana, y todo lo que queremos lograr en el alumno, en el perfil de egreso que queremos esperar de cada persona, de cada niño, de cada adolescente. Y también nos marca el área de socioemocional, que también ahí viene cómo te relacionas con la sociedad, los valores, o sea, nos marca mucho los valores que prácticamente sí se están perdiendo hoy en día, pero con esta área, pues ahora sí que los podemos rescatar e involucrar mucho a las familias que también, ahora sí que por el trabajo o por X cosas ya no se enfocan mucho en apoyar la educación, que es muy importante, pues ahora sí que es el pilar para la formación de las personas. Efectivamente, la educación es el pilar para la transformación de la misma sociedad. ¿Por qué? Porque, bueno, la educación empieza desde la casa, ¿verdad? El niño adquiere esos valores, principios, esas costumbres que son impuestas por los padres, ¿verdad? Son transmitidas por los padres. Entonces, esos valores se refuerzan mediante la sociedad, mediante la educación. Mediante la educación se refuerzan esos valores. ¿Para qué? Para que el alumno adquiera la experiencia, el análisis, la investigación y cree alumnos o individuos capaces de desarrollarse en una sociedad, que sean altamente productivos, y pues que el maestro no solo eduque por educar, sino eduque para la vida. Sí, claro que sí. Me mencionan por ahí algo que mencionan, con lo que mencionan, me informan que por ahí tenemos una videollamada con igual experta en el tema, la maestra Selena Padrón, que nos va a dar pues una pequeña también conclusión de todo esto que estuvimos viendo. Ella pues no se encuentra con nosotros, ella está en Tanlajas. Entonces vamos a escuchar pues esta transmisión en vivo que se está teniendo. Bueno, pues muchas gracias, Mariana, por este enlace que estoy realizando en vivo. Te saludo desde la comunidad de San José del Tinto, acá en Tanlajas. Y pues estoy de acuerdo en diferentes posturas que han expuesto mis compañeros en torno a la información que estamos presentando. A lo largo de la historia hemos tenido pues diferentes pensamientos pedagógicos que se han desarrollado y que han cumplido con las necesidades que se han ido presentando pues de acuerdo a nuestras sociedades. De acuerdo a relevante que tenemos que considerar es el aspecto práctico. El aspecto práctico que pues obviamente funge pues la acción principal dentro de las aulas y del ámbito educativo. A partir de lo analizado, consideramos también que la educación ha tomado pues diferentes vertientes. Una de ellas ha sido la producción ciertamente sistematizada de los alumnos y de los individuos para un mundo capitalista, como se consideró dentro del pensamiento pedagógico. Ese sistema que buscó desarrollar a partir de la misma escuela un alumno que se encargara pues de la parte obrera y del sistema arbitrario que pues se buscaba dentro de una imposición de clases, en el que pues las personas con menor rango económico pues obviamente eran educados para continuar con esa supremacía de aquellos que tenían el poder
por parte del clero, del Estado, y pues que es una situación actual que vemos también dentro del sistema educativo actual. Aunque no se ve reflejado de tal manera, con tanta obviedad, se continúa estableciendo un sistema, cierta manera, opresor, en el que se busca una estabilidad, en el que el Estado continúe teniendo ese poder y dejando una sociedad de forma estática, en la que se realicen las acciones o se tenga una ideología en el que no se busque ir más allá para realizar una imposición contra el Estado. El positivismo fue una etapa relevante porque fue una contrapostura al positivismo. Fue donde se esclareció todo eso de la cultura en cuestión a las clases dominantes, donde se abordó sobre la reproducción cultural, aquella información o aquel contenido o aquellas prácticas que se realizaban, pues eran obviamente una reproducción en torno a lo que se seguía realizado de forma anterior, que se continuaba manteniendo esa supremacía, ese poder por algunos cuantos para el dominio de la mayoría, de los que se encontraban dentro del pueblo. Sin embargo, pues también vemos un cambio dentro de estos pensamientos pedagógicos con lo que se presenta dentro del tercer mundo. En el tercer mundo, como vimos, se aborda algo diferente, que fue una preparación para la vida. ¿Por qué? Por el hecho de que como habían sido el continente africano y el continente americano en la parte de Latinoamérica, se hablaba de un punto de la colonización. Al abrirse esa brecha de donde se realizan estas independencias de las diferentes culturas, países, se libera también de cierta manera la ideología, el pensamiento, pero fue un proceso complicado en el que no todas las naciones lograron avanzar de forma rápida. El caso de Cuba, de México, de Costa Rica, de Chile, que se comentan, fueron procesos difíciles, pero que de cierta manera contribuyeron a generar esa nueva idea sobre el conocimiento, sobre la educación, sobre una libertad en el espacio en el que se encontraban, porque habíamos abordado solamente el pensamientos que se habían encontrado en Europa, en el primer mundo, pero cómo impactaron dentro del tercer mundo. Aquí es donde aparecieron nuevos personajes como José Martín, como el mismo Benito Juárez, que consideraron dentro de sus aspectos la formación de un ciudadano de forma íntegra, capaz de desarrollar el pensamiento, una libertad ideológica para fungir dentro de la sociedad en la que se encontraban de forma democrática como partícipes, y pues también considerándose aspectos que hoy en día tomamos en cuenta, como la laicidad dentro de la educación, el aspecto científico y técnico que se aborda dentro de las instituciones educativas. Y algo muy importante y que se abordó desde pensamientos atrás, la preparación para la vida. La preparación para la vida mediante una educación práctica con contenido nacional, o sea, que fuera de cierta manera situada, contextualizada a la situación o el ámbito en el que se estuviera desenvolviendo la persona. También es importante mencionar con ello que Y entonces, hablando de esta importancia que tiene pues la experiencia, la transmisión de conocimientos, toda esa cultura y sobre todo la lectura y la escritura, pues ese es con lo que nos quedamos, ¿verdad? Con la esencia de cada pensamiento, de cada corriente pues pedagógica que se ha venido pues perdura con el paso del tiempo. Me gustaría agradecerle su presencia. Yo sé que tienen muchos compromisos, que tienen su agenda muy llena y de verdad muchas gracias por prestarnos y por podernos transmitir un poco de su conocimiento como expertos en el área. Maestro,
maestro, maestra, muchísimas gracias, de verdad, a la maestra Selena, que no pudo estar con nosotros, sin embargo, pues a través de ahora sí las nuevas tecnologías de transmisión en vivo, pues está aquí con nosotros. Muchas gracias y nos vemos en la próxima en su programa, pues Café Literario Filosófico con el tema de la pedagogía. Muchas gracias.